El paisaje seco y el viento constante son señales de que es verano en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. Junio es el mes en que inician las festividades del Inti Raymi, o Fiesta del Sol, para los pueblos originarios de la Sierra Norte del país. La gente de las comunidades quichuas empiezan las festividades realizando rituales especiales en agradecimiento a la Pachamama por las cosechas. Los habitantes de las comunidades del Morlán, ubicada en la parroquia Imantag del cantón Cotacachi, también festejan, pero sus celebraciones guardan la espiritualidad y ceremonialidad ancestral que muchos otros pueblos de esta zona ya han perdido. La gente de El Morlán está reunida en la capilla de la comunidad. Aquí han ofrecido una misa al Santo Corazón de Jesús, comparten la comida y también bailan antes de salir en procesión hasta la vertiente de Hatsupamba, o recientemente llamado Corazón de Jesús, ubicada en las faldas del cerro de Anaurco, Muyuru. El ascenso desde la capilla hasta la vertiente es algo difícil. El intenso sol de junio no ayuda mucho, pero el santo debe llegar a la vertiente de Hatsupamba para presenciar la ceremonia y las ofrendas que los comuneros entregarán en ese lugar. La gente empieza a preparar las ofrendas, preparan también el altar en el centro del lugar. La hermana Carmelina Quinchiguango, catequista de la comunidad, el señor Luis Chávez, la señora Luz María Araque e Hilario Cajas se encargan de hacerlo por ser los más conocedores sobre estos saberes en la comunidad. Shitakashpaka tukuysha turiñañakuna alichishiguta charipashunchik kunan kaygupi altarkuta rurapashkanchik kaygupika imamantami tandanaku najupanchik kunan puncha ima punchakutaka najupanchik fiesta del corazón de Jesús kuti kaygupi charinajupanchik kay medianugu ñukanchik kawsaygupika nunca ñukanchika mana ñukanchilla imata chaskishpa lambidulaya yangata chaskishpa kawsaka nakanchichu nachu ñukanchika randi ninchik kay momentugupimi Tayta Diositugu karashka granugukunata Tayta Diositugu karashka animalgukunata ñukanchik Tayta Diositugu manchata ofrecingapa kaypi kapanchik nachu. En muchas partes y en todo tipo de eventos hemos visto que los Taytayachak y las Mamayachak dibujan en el suelo esta figura para hacer el altar. ¿Sabe usted qué significa? ¿Por qué se dibuja así? La hermana Carmelina lo explicó con la claridad y profundidad que los elementos de la naturaleza lo permiten. Kaygupi altarguta rikunajupanchik kaygupika shuhatun bombaguta rikupanchik nachu mundo entero también kayguka representajo nachu chinashata ñakuta rikunchik kaygumanta chashna kinrayma tiyajo nachu shunyangu tiyakushina nachu maytata indika llukshipa Maita, Raita Nacho, Kaita Josh Maimanda Yaiko, Kaima Miyaiko Nacho, Chaimanda Mini Kaigu Pichuras Kanchi Shuwa Chubo Tiaho Nachoni, Chai Mini Indi Taiti Kupa, Nyang Mining Nacho, Waira Hukakuti Maita Tashamupan, Washata Mishamu Nacho, Maimanda Yali, Kaima Mishi, Chaimanda Mishina Shata, Waira Gupa Nyang Chai Pitiaho Nachoni, Indi Taiti Gupa ñango, Wairagupa ñan, Ishkandipa ñan, Chaymandami kaygupika cruz chakana tukun nachu. Kayaku hawa mirri magripani papito. Kan papito mi karawaskangi. Kayaku aminyo kachika. Achkata mandinirispa. Achkata mayarispa, causa pascanchi. Yo solo pague puyo mamita, yo solo pague pachamamita, yo solo pague ñucachimonto entero. Kuna kaipi ñuka agradeci grini waira mamamanta. Urku mamamanta
sacha kunamanta tukuy imata gusto rikuykunamanta. Chikamanta kunakayu ashtawangari wayrapi rikushpa ñukanchik kay shu imapash shu yapata Taytiko Dios indichikpi nimistinchi energiata chiriyachingapa wayra mamata. Imashina kuna rato gupi sintinchi wayra muhun. Chi wayragu alegre kan. Chashna chay wayragupi agradecishkapi mi kan ñukanchipa energía, ñukanchipa munaylla shungo, ñukanchipa alegría. Chay esperanza ta ama chingachinamanda kay momentopi kashna agradecinajunchi Tayta Diosta. Pay Taytiko Dios imbabura Taytiko goya fruto raso mamita goya. Ñukanchik wawaykunaka wawasapakunaka pandil día gutaka cada poncha nemitida jopanchi Tayto Dios. Animalkunamambash hiwagota karapangi papito. Kay sumayaku gutapal karaparka. Ñukamanda tenga panashiga washikaps por hijo parkani Tayto Dios. Kay punchakunapi ocupado por hijo kayashpa yaku guta karaparka María chikoy Taytiko bendito. Makiguta wakta pashuch Tayto Dios. El Santo Corazón de Jesús presencia toda la ceremonia. Su imagen se ha integrado a los elementos festivos y ante él y ante la Madre Naturaleza, los habitantes de El Morlán entregan sus ofrendas. Por eso invocamos en este día, le damos otra yapita más para que este dure durante todo el año. Le queremos darle pago. Gracias. A nombre de la cultura. Gracias. Yukachi familia kunama karapam yakuta. Soma Tayta Dios. Soma Quiero otra frutita en cuanto como refrigerio, como queremos servirnos durante en el día que sabemos, antes de almuerzo, que ya tomamos una hambre y para poder reservar nuestro estómago. Ñukanchipa yuya kunawa, ñukanchipa hatari kunawa asha gota urashpa shamunajuskanchi punda kuna mana shina uraykunaka mana tiashkachukan chay kunamanta punda uraykunapi kawsachimushpa kashka pero kunanpika tukuylla tukurishka kan kay chusku watata kutin shamunajuskanchi kutin como pundarishpa y ashtawangari kichwa runakunapi kawsaykunamanta kichwa shimikunapas kichwa parlaykunapas tukurishpa chingashpa katirihun kanmanta chikunata ñukanchipas joven kashpaka kashnallata kashkanchi mana importanciata churan kashkanchi pero juicio tarishpa rikushpa fukurimushpaka sintirimushkanchi kashna na shina alichukan yashpa y ñukanchik shamuwakunakari ashtawanta chingachishpa katinga yaymanta ñukanchikkunaka ashtawanta kutin representarishpa chay punda kawsaymanta kutin tigrashpa hatarichispa rescatashpa katimungapi munashkanchik kay kawsayman runa kawsayman y parlaywan y culturawan rikuykunawan churajuykunawanpash kay shamu chusku watata mikuna hora hatarichispa shamunajuskanchikkuna primero pika yanga ashala shubanda goyemos mana karkanchichu yanga gota shamu ñakuti seguida tira pero shina chay cultura rikuchiguta kay shu altas gota imashinashpa agradecishpago shina gulla tigra karkanchik pero na ashtawan nada. Terminada la ceremonia, todos regresan a la capilla. Allá más gente de la comunidad les espera para seguir compartiendo comida, chicha y baile que durará hasta el anochecer. Así cumplidas las ceremonias formales, desde ahora en adelante, todo será música, baile y alegría.
La mañana siguiente llegamos temprano al Morlán para conocer la costumbre de los bailadores de vestirse de mujeres, bailar de casa en casa y tomarse la plaza de Imantag por la tarde. Los bailadores han ido en la madrugada a la vertiente de Hatsupamba para el baño ritual, para cargarse de energía, para así poder resistir el baile de los días siguientes. Ahora van por las casas bailando y recogiendo a los varones de las familias para bajar juntos en un gran grupo a la plaza de Imantag. Casi mayoría ponemos así para salir a la plaza, para competir el sonido con otros grupos. Competimos como comunidad más grande y competimos con el pueblo de Imantag. Cuando encontramos o cuando estamos para encontrar, o ahí pegamos más duro para que el sonido compite. O sea, que le tapa un sonido de nuestro para que esos sonidos le hacen de confundir, se pierden el ritmo. Francamente, para hoy en día, para lo que era antes, desde que yo me acuerdo, antes se hacían ese competimiento en peleas entre mayores, así, pero siempre limpiamente. Hoy en tiempo todo en general, por todo lado, también sabe haber y competir con pelea, pero por jóvenes. Ahorita ya nosotros ya vamos madurando, pero el competir con pelea no es bueno. Tomamos en cuenta que no es bueno. Pero a los jóvenes ya vuelta, hágale entender, pues a ellos ya vuelta a competir con pelea, es seguro. Entonces, por los jóvenes a veces hasta con otros grupos también chupamos. El anaco y punja es una tradición muy antigua en el Morlán, pero como muchas otras tradiciones en cualquier parte, esta es una de las que va desapareciendo. Don José Antonio Orbe Escudero es alguien que conserva la tradición y hoy nos permite participar del acto en el que su esposa le coloca las mejores prendas de vestir de ella y lo pone elegante para el baile. Este es, como digo, día de hacer anaco. Este día debemos salir toditos si es posible. Posiblemente todo, en general. Entonces mañana ya cambiar toditos, ¿verdad? En otro vestido que ya tenemos de costumbre. Ya tenemos listos los zapatos, todo para vestir para mañana. La gente se sigue juntando. Unos y otros van saliendo de sus casas y vestidos con anaco, otros con zamarro, todos bien vestidos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos con destino a la plaza de Imantag. Esta competencia se hace con un fuerte zapateo liderados por el capitán, quien los hace bailar con mucha energía para que el grupo demuestre su poderío y su presencia sea sentida por toda la gente, especialmente por la Pachamama, que es a quien dedican esta energía. Así los quichuas de la Sierra Norte continuarán celebrando por varios días el Inti Raymi, una de las fiestas más importantes de América del Sur.